Ya, ahora vamos a hacer el ejercicio 1 respecto de teoría del consumidor. Dice, Matías gasta todo su ingreso en softwares computacionales y platos de comida. Sus preferencias pueden ser representadas por la siguiente función de utilidad, es decir, 4 veces el logaritmo natural de los softwares más 6 veces el logaritmo natural de la comida. Suponiendo que el precio de cada software es PS, el precio de cada plato de comida es PC y el ingreso de Matías es I, responda a las siguientes preguntas. A. Plantee el problema de maximización de utilidad que enfrenta Matías. Encuentre resolviendo este problema las demandas marshallianas por software y comida. Entonces, lo clásico, o lo que siempre hacemos, planteamos el lagrangiano respecto de la utilidad sujeto a la restricción presupuestaria. Es decir, maximizamos L respecto de la utilidad, 4 logaritmo, y esto está sujeto a la restricción presupuestaria, que en este caso es el ingreso menos el precio de S por los software menos el precio de la comida por la comida. ¿Sí? Entonces, condiciones de primer orden. Derivamos L respecto de, vamos a partir por S. Es decir, derivamos, el 4 se mantiene, dado que es constante, logaritmo natural de S es 1 partido S, su derivada, S. Menos el precio de S por la. Todo esto igual a 0. Después, el logaritmo, la derivada del lagrangiano respecto de la comida va a ser 6 veces partido C, menos el precio de la comida por la. ¿Sí? Y por último, en nuestra restricción presupuestaria. Esto es el ingreso menos el precio de S por S menos el precio de C por C. Todo esto igual a 0. ¿Sí? Entonces, bueno, maneras de resolver esto hay un montón. La más fácil en este caso, creo yo, es dividiendo la primera por la segunda, es decir, 4S partido 6C igual a ¿sí? Entonces, estos dos se van y podemos despejar cualquiera de los dos. En este caso despejaremos C. Entonces C sería 3 medios por el precio de S por S partido en el precio de C. ¿Sí? Entonces tomamos esta y la reemplazamos en esta. ¿Ya? ¿De qué manera? Así podemos ir despejando términos. Entonces tendríamos el ingreso menos el precio de S por S menos el precio de C por C. Que esto sería 3 medios por el precio de S por S partido el precio de C. Entonces, los PC se van. ¿Sí? Esto obviamente es igual a 0. Y por tanto nos quedaría que el ingreso sería, no olvidemos que esto es una fracción de 2 partido en 2, ya que es equivalente a 1. Entonces sí, se hace más fácil. Tenemos menos 5 veces 2 partido en 2 por el precio de S por S igual a 0. Entonces despejamos, lo que estamos buscando es la S. No se olviden que estamos buscando marshallianas. ¿Sí? Por lo tanto, S óptimo en ese punto, es decir, nuestra demanda marshalliana, es 2 veces el ingreso partido 5 veces el precio de S. Entonces aquí tenemos nuestra primera demanda marshalliana. ¿Sí? Ahora reemplazamos esta función, la reemplazamos en esta, porque es la más fácil. Se puede reemplazar en cualquier parte, pero en esta nos va
a ser lo siguiente. C va a ser igual a 3 medios por PS partido PC por S, es decir, 2 veces el ingreso partido 5 veces el precio de S. Entonces, de esta manera, se nos van los precios de los softwares, ¿cierto? Y multiplicamos, también se nos van estos dos, ¿sí? De manera que C marshalliano va a ser 3 veces el ingreso partido 5 veces el precio de la comida. De esta manera ya tenemos nuestras dos demandas marshallianas y nuestra pregunta A está respondida. Voy a borrar por un tema de espacio. Voy a borrar las condiciones de primer orden, ¿no? Después nos plantean en la B. Suponiendo que el precio de cada software es 2, es decir, el precio de S es 2 y por la comida es 3, PC es 3 y el ingreso de Matías, por lo tanto, es 10. ¿Cuál es la cantidad demandada por Matías en software y en comida? Entonces, esto es sencillo, dado que ya tenemos los precios y el ingreso, tan solo reemplazamos primero en S. Esto sería 2 veces el ingreso, es decir, 20, y 5 veces el precio de S, es decir, 5 por 2, 10. Por lo tanto, sería 2. Es decir, Matías, por la cantidad de software, consumiría 2 software. Y lo mismo por la comida. Va a ser 3 veces el ingreso, es decir, 30, partido 5 veces el precio de C. 5 por 3, 15, lo que nos da 2. De esta manera, como pueden ver ahí, Matías, dada esta restricción presupuestaria que nos dan, estaría consumiendo 2 software y 2 platos de comida. ¿Ya? Perfecto. Entonces ahora vamos con la C. Voy a aprovechar de borrar todo. Lo de este lado. Dice, las nuevas políticas de licencias de software han obligado al mercado a subir los precios de estos. El nuevo precio que enfrenta Matías por estos bienes es 4, ¿ya? Antes era 2, ahora es 4. ¿Cuál es la nueva canasta óptima? ¿Cuál es su efecto total, el efecto ingreso, el efecto sustitución provocado por este cambio en el precio de los software? Apoye su respuesta con un gráfico. Bueno, el gráfico lo dibujé antes por razones por las que este video no se alargue mientras dibujo. La idea es que el gráfico nos sirva para entender cuál es el movimiento que da el que suba el precio de, en este caso los software, de 2 a 4. ¿Sí? Entonces, primero que todo vamos a establecer el tiempo cero, es decir, cuando el precio aún no había sido modificado. ¿Ya? Por lo tanto, esto es la 6. En el tiempo cero, Matías por software demandaba 2 y por comida también demandaba 2. ¿Sí? Esto es el tiempo cero. Por lo tanto, dado que hay un cambio en el precio, solamente hay un cambio en el precio de los software. Por tanto, la canasta nueva de comida y la anterior va a seguir siendo 2. ¿Sí? Dado que no hay un cambio en el precio de los software. Por el contrario, en el caso de los software sí hay un cambio. Si tomamos la marshalliana, que calculamos S en el tiempo 1,
eso era equivalente a decir 2 veces el ingreso, es decir, 2 veces el ingreso de Matías. El ingreso de Matías se ha mantenido igual, partido en 5 veces el precio de los software. En este caso sería 5, y ahora ya no es 2, ahora es 4. Por lo tanto, esto daría 20 y esto daría 20, sería 1. ¿Sí? Como hemos notado, en ambas marchalianas no están definidas por el precio del otro bien, no están condicionadas al precio del otro bien. ¿Ya? Por tanto, antes, con el cambio, la comida no se ve afectada y Matías sigue consumiendo 2. En cambio, ahora que cambió el precio de los software, sí se vio afectado, cambió el doble el precio y redujo a la mitad su consumo, es decir, a 1. Entonces podemos decir que el efecto total es el siguiente. Respecto de las comidas, la comida en el tiempo del cambio menos la original va a ser 0, ¿sí? Porque sigue consumiendo lo mismo en comida. En cambio en software, sí hay un cambio, ¿sí? Y esto sería 1 menos 2, lo cual daría menos 1. ¿Ya? Es decir, hay un cambio, estoy consumiendo un software menos dado este cambio en el precio, ¿sí? Ahora, dado que el gráfico está hecho, es mucho más fácil visualizarlo, pero nuestro punto de partida es A, ¿sí? Y por tanto nosotros tenemos que determinar tanto las coordenadas B como C para poder establecer el efecto individuales, tanto ingreso como sustitución. Debemos recordar que tanto A como B son equivalentes. ¿Por qué son equivalentes? Porque están dentro de la misma curva de indiferencia. Por tanto, a lo largo de toda la curva tienen la misma utilidad, ya por tanto son iguales. Distinto es el caso de C, que está en otra curva de indiferencia, dado el cambio, y por tanto no son iguales. ¿Sí? Aclarado ese punto, veamos primero con el gráfico cómo sería el cambio y después lo calculamos. ¿Ya? Nuestro punto de inicio es A. ¿Sí? Entonces, para graficar el cambio de sustitución, solamente nosotros nos movemos a lo largo de la misma curva, ¿sí? Es decir, de A a B. Eso quiere decir que nuestra utilidad sigue siendo la misma. Ese es nuestro efecto sustitución. Pero después, dado el cambio en el precio, nosotros nos vamos a mover de B a C, ¿sí? Y ese es nuestro efecto ingreso, ¿sí? Nosotros, en la realidad, nosotros no apreciamos el cambio de A a B a C. Nosotros en la realidad solo vemos el cambio total, el efecto total, es decir, de A hasta C. En este caso, como podemos ver, nuestro consumo de comida va a ser siempre el mismo, ¿ya? Por tanto, el cambio de A hasta C tiene que ser el mismo. Pero el cambio, el efecto total y por supuesto el efecto sustitución y el efecto ingreso, sí va a cambiar nuestro consumo, vamos a disminuir nuestro consumo. ¿Sí? Ahora, hagámoslo matemáticamente. Vamos a plantear la utilidad de A y que sabemos que es igual a la de B, ¿no es cierto? Entonces vamos a plantearla como la U0, que es 4 veces el logaritmo natural de S en 0, es decir, de cuando el precio era normal y todavía no había subido, más 6 veces el logaritmo natural de la comida. ¿Ya? En este caso, como la comida da lo mismo, va a seguir siendo el mismo. ¿Ya? Entonces esto es U0 igual a 4 veces, ya habíamos calculado cuánto era ese 0, 2, ¿no es cierto? Entonces va a ser el logaritmo natural de 2, más 6 veces el logaritmo natural, como ya lo habíamos calculado, de 2.
¿Sí? Metemos a la calculadora estos números y esto nos va a dar que es 6,931. ¿Ya? Entonces nuestra utilidad en el tiempo cero, sin el cambio del precio, va a ser de 6,931. Entonces ahora, dada toda la información, podemos plantear un sistema de ecuaciones. ¿Cuál sistema? Disculpe. 6 va a ser igual a 4 veces el logaritmo natural de S hecho el cambio. Y aquí en este lo vamos a graficar como S borro. ¿Ya? Más 6 veces el logaritmo natural de la comida. ¿Ya? No se olviden que esta es nuestra función de utilidad dado el cambio, pero tienen la misma utilidad, ya porque nos estamos moviendo a lo largo de la curva de indiferencia. Y vamos a plantear que 2 veces C borro partido 3 veces S borro va a ser igual a 4 tercios. Entonces aquí tenemos nuestro sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar en base a nuestro sistema de ecuaciones para resolverlo. ¿Cómo lo hacemos? Y voy a empezar a borrar hacia arriba por un tema de espacio, ¿ya? Pero no olvidemos que, lo voy a anotar acá arriba, que U en cero, es decir, en el tiempo cero, cuando aún no ocurría el cambio, tiene equivalente a 6,931. Entonces borro aquí arriba. Después vamos a volver sobre esto, así que no importa que lo borre ahora. Entonces resolvemos acá arriba nuestro sistema de ecuaciones. De esta podemos despejar una de las dos variables de inmediato, mucho más fácil. Despejemos C, ¿ya? Es decir, multiplicamos el 3S, lo pasamos hacia acá, se eliminan los 3, este 2 pasa dividiendo y se elimina, ¿sí? Va a quedar un 2. Entonces, al final va a quedar como C borro igual a 2 veces los software ya hecho el cambio. Y por tanto, dada esta igualdad, que es un despeje de esta, que esto le vamos a poner 2 y esto le vamos a poner 1. Entonces, dado el despeje en 2, lo vamos a reemplazar en 1. ¿Sí? Eso implica que 6,931 vaya a ser igual a, bueno, transcribimos para que se entienda mejor, ¿sí? Y decimos 6,931 va a ser igual a logaritmo natural de S elevado a 4. No olvidemos propiedad del logaritmo natural, que cualquier cosa que multiplique el logaritmo natural sería equivalente que sea un exponente de lo que está dentro del logaritmo natural. ¿Sí? Eso es cálculo 1. Más logaritmo natural de 2S, dado que ya en 2 habíamos sacado que C iba a ser 2 veces S. Todo esto elevado a 6. ¿Sí? Porque el 6 pasa adentro como exponencial. De esta manera, resolvemos que 6,931 va a ser igual a... Acá podemos factorizar ya propiedades del logaritmo natural. Sería el logaritmo natural de S gorro elevado a 10, ya, dado que este está elevado a 6 y este está elevado a 4, por 2 veces, por 2 elevado a 6, que es solamente correspondiente a esa parte, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tratemos de eliminar el logaritmo natural. Entonces, sí, esto es matemática, cálculo 1, esto debería ser
muy sencillo, ¿ya? Esto no debería presentarles grandes complejidades en el ejercicio, ¿ya? Esto es la pura aporte matemática. Entonces, va a quedar como 6,931 igual a, el logaritmo desaparece y sería ese gorro elevado a 10 por 2 elevado a 6. Resolvemos. Se mete a la calculadora, lo metemos a la calculadora y esto sería entonces que ese gorro es 1,319. Entonces ya calculamos nuestro primer S, dado el cambio. Pero recuerden que este no es el cambio total, ¿sí? No estamos hablando de un S, de un S gorro que es, solamente estamos midiendo el cambio que va a haber desde el punto 0 hasta el cambio del efecto sustitución, ¿sí? El punto medio es lo que hemos llamado como V, ¿ya? Eso es lo que estamos calculando, no estamos calculando el efecto total, ¿ya? Para eso primero tenemos que calcular V. Y bueno, dado que en esta ya habíamos despejado, es cosa de que C va a ser 2 veces S, es decir, C gorro va a ser 2,638. ¿Sí? Entonces voy a borrar para mostrar el efecto sustitución primero, después el ingreso y después vamos a comprobar el efecto total. Entonces borro por acá. Y tenemos que el efecto sustitución va a estar dado por los software, es ese gorro menos el punto inicial, ¿sí? Es decir, es el cambio desde A hasta B, por lo tanto, ese representa el punto B, menos el A donde empezamos, que esto es 1,319 menos 2. Y por comida, exactamente lo mismo. Se gorro menos C0, que es nuestro punto inicial, que esto es 2,638 menos 2. Entonces, por efecto de sustitución, esto será menos 6,81 y esto es 0 positivo. Entonces, vamos a disminuir nuestro consumo de software y vamos a aumentar nuestro consumo de comida, pero esto es solo el efecto de sustitución. Ahora vamos al efecto ingreso, que es el siguiente. Lo mismo, software y comida. Ahora sí es donde hasta donde llegamos, el cambio total. Vamos a llegar hasta S1. ¿Sí? S1 menos ese gorro. ¿Ya? Lo mismo que con la comida. Y esto va a ser igual a 1 menos 1,319 y abajo va a ser 2 menos 2,638 y esto es equivalente a decir menos 0,319 menos 0. ¿Sí? Es decir, en el efecto ingreso vamos a consumir aún menos software y vamos a consumir menos comida porque no se olviden que en el efecto sustitución habíamos subido nuestro consumo de comida, ahora lo vamos a bajar. ¿Sí?
De esta manera vamos a comprobar el efecto total, es decir, la suma del efecto ingreso con el efecto sustitución. ¿Y cómo lo hacemos eso? Sumamos el efecto sustitución de los software más el efecto ingreso de los software. Es decir, entonces el efecto total de los software, ¿sí? Esto va a ser menos 0,681 menos, porque se están sumando, pero en realidad más con menos da menos. 0,319, lo cual va a dar menos 1. Y la comida, por tanto, ocurre lo mismo, sumamos. Efecto sustitución, efecto ingreso. 0,681 menos, está restando, 681, lo cual es 0, porque ambos son iguales. De esta manera determinamos cómo el efecto ingreso, el efecto sustitución y el efecto total, demostramos que vamos a seguir consumiendo la misma cantidad de comida, en este caso Matías, pero va a consumir menos un software en total. ¿Sí? Bueno, ahora voy a borrar todo, incluido el gráfico, para seguir con la D y con la E. Ya. La D, determine la elasticidad precio de la demanda por software. ¿Qué se puede decir de ello? Ya, entonces, primero que todo, ¿cuál es la elasticidad precio de la demanda? Es la derivada de S respecto del precio por el precio de S por S. ¿Sí? Dos maneras de hacerlo, matemáticamente o usamos la teoría. Sabemos que esta es una función tipo logarítmica, por tanto es una cotablas, ¿sí? Y aplicamos la transformación monótono creciente, obviamente del logaritmo natural, y sabemos que la elasticidad de ese tipo de funciones es unitaria, es decir, menos 1. Esto debería ser menos 1. Pero tenemos que probarlo matemáticamente. ¿Cómo eso? Tomamos la marchaliana y aplicamos. Y esto es, entonces, la elasticidad va a ser, no olvidemos que nuestra marchaliana era, por aquí la tengo anotada, ds era 2 veces el ingreso partido 5 veces el precio de S. ¿Sí? Entonces, tomamos ahora y derivamos. Al derivar va a ser menos 2 quintos por el ingreso partido el precio de S al cuadrado. No olvidemos que estamos derivando respecto al precio y como el precio está abajo, es negativo y al cuadrado. ¿Sí? Eso es matemática simple. Esto es cálculo 1, insisto. Por el precio de S, que no lo sabemos, partido toda la marchaliana. Es decir, 2 veces el ingreso partido 5 veces el precio. Y esto, si empezamos a eliminar términos, por ejemplo, se nos va el ingreso. Este 2 se va con este. El precio, el al cuadrado se va con S y S se va con S. Y este se va con S. Entonces queda todo menos 1. No se olviden que conservamos el menos 1 de ahí. ¿Sí? Entonces demostramos que es unitaria. ¿Sí? Tal como dice la teoría. Y por último la E dice que si el precio de cada software es 2 y el ingreso de Matías es 10, determine la elasticidad de ingreso de la demanda por software, interprete sus resultados. Es posible saber si los software
son un bien normal o uno inferior. Entonces, elasticidad, pero esta es elasticidad de ingreso, ¿sí? Y esto es la derivada de la marshaliana respecto del ingreso por el ingreso partido la marshaliana, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es la derivada respecto del ingreso esta vez? El ingreso está solo y todo esto pasaría a ser como una constante, ¿ya? Entonces sería 2 por 5 veces el precio, ¿no es cierto? Por el ingreso que queda tal cual, dividido 2 veces el ingreso, volvemos a copiar la marshaliana, 5 PS. ¿Cuánto es esto? Empecemos a eliminar términos. Este se va con este con este con este y este con este. Por lo tanto es 1. ¿Sí? Y como la elasticidad es igual a 1, entonces podemos decir que el software para Matías corresponde a un bien normal. ¿Sí? Ahora, el siguiente video será respecto del ejercicio del mercado monopólico.